tardes, bienvenidos a Políticas Públicas 2030, en su quinto año consecutivo en el AM 1220. Hoy, lo invitado está el infectólogo Eduardo López, el doctor, y Jorge Neira, ciclo. Hola Miguel, hola Jorge. Hola Horacio, ¿cómo están ustedes? Hola doctor Eduardo López y por supuesto compañero de ruta cotidiano de todos los jueves Jorge Neira, y el doctor López ya es un invitado especial que ocurre cuando su agenda lo permite. Es uno de los más destacados médicos de la Argentina y de la infectología. Yo lo ubico como una síntesis de persona al ejemplar, y cada vez que lo menciono me dicen, el de la pandemia, y en forma elogiosa. Ustedes me interpretan. Con su... Esto si quieren no hablo del foro, sino hablo de Miguel Secchi, pero sé que toda la salud, la actuación del doctor Eduardo López durante la pandemia que lamentablemente nos tocó vivir fue desinteresada y sobre todo docente. Y el doctor Jorge Neira, que me va a permitir indicarlo hoy como vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, y próximamente elevando su categoría, pero no estoy autorizado por él a dar más datos. Pero ustedes lo imaginan que va a asumir mayores responsabilidades. Felicito a la producción, como siempre, por su trabajo antes, durante y después del programa, porque se difunde por todo el país, por todas las redes sociales. Así, sin más, mandándole un muy fuerte abrazo a Jorge y a Eduardo. Jorge Neira tiene la palabra, si me permiten. Horacio, bienvenido como siempre, Eduardo. La verdad que es un placer que estés aquí. Yo diría que para hacer un pequeño resumen, empecemos con la semana epidemiológica, esta semana epidemiológica. ¿Qué es lo que está circulando? Porque, esto tiene que ver con algunas cosas que que vamos a conversar después con el tema de las vacunas, pero me parece que estaría bueno hacer como un resumen de la circulación. Por ejemplo, este año no hubo dengue, por ejemplo, hubo algunos casos de alguna enfermedad infecciosa, digamos, algún brotecito de sarampión y esas cosas, y me gustaría que hicieras un resumen en esta semana epidemiológica, que yo nunca me acuerdo cuál es, porque como no empieza el primero de año, siempre me confundo, pero que hicieras un resumen de la semana epidemiológica y qué es lo que circula como para empezar la conversación, si te parece. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y felicitaciones por las nuevas responsabilidades, digamos, Jorge, por ahora. ¿Eh? Gracias, Edu. Este, Yendo a tu pregunta, este verano en general hemos tenido algunos brotes, especialmente de hantavirus. Eso es lo primero Sí, que hemos cierto. tenido, y lo interesante que se ha, si me permitís la palabra, desparramado, porque hubo casos en el norte, en el sur y en provincia de Buenos Aires, Provincia de Buenos lo Aires, que claro, sí. significa que es un virus muy ubicuo y su grande reservorio, el ratón longicaudatus y a otros roedores de campo y de zonas donde está la caña coihue, Para que ha la habido, gente, para que la gente lo conoce, el vulgar ratón colilargo, Longicaudatus quiere decir justamente eso. bueno, perdón, el defecto profesional, correcto. Este, Después ha ido circulando casos de un virus que nos preocupa, que es el virus de la influenza H3N2 con el subclavo K. Para que la gente entienda, el virus de gripe tiene varios hermanos, de los cuales uno es el H3N2, que circuló y circula hace tiempo,
pero lo que pasó en Europa y en Estados Unidos y sigue pasando es que el virus mutó en el transcurso de su circulación y aparece esas variantes se llaman subclado y este fue el subclado K. ¿Qué hace esto? Hace que la vacuna no sea tan eficaz, diríamos, como si la vacuna respondiera al mismo subclado de ese virus. Ahora, la vacuna sigue sirviendo, y esta es la opinión de la mayoría de los autores, para las formas graves, las formas que se hospitalizan para influenza. Este año preveemos, Jorge, que va a haber un aumento de casos de influenza a merced de este H3N2 subclavo K. Circula muy poco COVID, muy esporádico, pero generalmente cuando circula, generalmente requiere internación porque ha afectado a adultos mayores y por ahora hay muy poco de virus sincicial respiratorio. Hubo algunas otras causas que es interesante. Hemos tenido algunos brotes de gastroenteritis eh, provocados por la ingesta de agua y o alimentos, pero en general estos fueron cuadros mucho más limitados. Acordate siempre que en verano en los adultos cuando tienen gastroenteritis, desde el punto de vista infeccioso, el primero es el norovirus. Es un virus de mucha capacidad de provocar diarrea y muy severa y con corto periodo de evolución. Y en los chicos más raramente, porque hay una vacuna que es el rotavirus. Yo diría que ese sería. Y Hay después un hubo dato algunos interesante, brotes, hubo algunos Edu, casos un de dato interesante. leptospirosis. Perdón, un dato interesante lo que decís con respecto a la diarrea es aclararle a la gente que no utilice antiespasmódicos, porque el antiespasmódico no solamente no protege de la diarrea, sino que incrementa las posibilidades de contaminación intestinal. Me gustaría que hicieras un comentario con eso, porque la gente cree, y además vos viste que hay propaganda antiespasmódico que se dan por televisión, cosa que me parece una barbaridad. Pero yo creo que en caso de dolor abdominal nunca hay que dar un antiespasmódico, en todo caso un analgésico, pero nunca un antiespasmódico. Me gustaría que hicieras un comentario sobre todo en el contexto de las diarreas, ¿no? En general, primero, en la diarrea con sangre, nunca hay que tomar nada y hay que consultar rápidamente al médico. Esto Claro. es el primer punto. Ni antiespasmódico, ni calmante del dolor, sino en las diarreas acuosas, que es el otro gran grupo, en general no se recomienda usar antiespasmódicos, porque los antiespasmódicos pueden producir parálisis intestinal o disminución de la motilidad intestinal, con lo cual en el fondo mantiene el virus o las bacterias que fueran, diríamos, ¿no? Exacto. Lamentablemente hay muchos fármacos ahora que han pasado a no ser recetados, si no se hacen propaganda de televisión y no se ponen claramente cuáles son los efectos adversos y riesgos de su uso indiscriminado. Así que en principio la diarrea es una cosa no se da antiespasmódicos, se deben hidratar en forma generosa, esto es muy importante, especialmente en los adultos mayores y los niños, porque en estas dos franjas etarias no hay el mecanismo de la sed, con lo cual los individuos se pueden deshidratar sin darse cuenta, y consultar al médico, ya sea el sistema de urgencia de su sistema o concurrir a los hospitales públicos que atienden 24 horas, ¿no? Perdón, una pequeña duda que me quedó. Eduardo, hablaste de un subclavo, o sea, una variante Claro, de una claro. Sí, patología. Al sí. respecto, en 2 segundos dentro de mi básicos conocimientos, ¿cómo se piensa encarar eso? O perdón, o que si hay alguna variante de vacuna en estudio o viene de otros países, ¿qué se espera para este invierno? Es una pregunta interesante. En primer lugar, no hay vacuna en el mundo hoy preparada para ese subclado, perdón, porque el subclado K apareció, tuvo dos características importantes. Uno apareció 6 semanas antes que lo tradicional del comienzo del invierno en Europa, en Europa, Japón y
Estados Unidos y Canadá. Entonces, al adelantarse 6 semanas, todavía la población no estaba vacunada. Pero la vacuna que tenía la población era la vacuna clásica, la que se pensaba que iba a circular el H3N2, que es una variante del virus de la gripe, sin tener este subclado. Entonces, este subclado lo que hizo es aumentar notoriamente la incidencia de enfermedad y, en segundo lugar, diríamos, no tener la utilidad de la vacuna que se esperaba. Esto es interesante porque nosotros ya tuvimos casos de H3N2 subclado K vinculado a individuos que vinieron de afuera, diríamos, ¿no? Y acordémonos que el virus de la gripe se empieza a transmitir en el adulto 2 días antes de dar síntomas clínicos y en el niño hasta 5 a 7 días. Quiere decir que, pero en esa etapa que no tiene síntomas, el individuo transmite igual el virus, ¿no? Con lo cual la diseminación ayuda. Y además el virus de la gripe tiene una característica clave para los virus respiratorios. Se aeroliza. Para que la gente entienda, permanece suspendido en el aire por tiempos variables, con lo cual si uno entra donde hay un individuo que está tosiendo o está estornudando y tiene el virus de la gripe, lo que elimina va a quedar suspendido en el aire. No hay vacuna ni se va a preparar este año. Probablemente se prepare para el año que viene, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. ¿Cómo nos protegemos de esto? La primera propuesta es vacunarse lo más rápidamente posible. En ese aspecto, el Ministerio implementó una vacunación precoz. Fíjate que ya se han distribuido las vacunas, diríamos, que se tienen que aplicar, ya están distribuyéndose de tal manera que la vacunación va a comenzar en los próximos días para tratar de tener la gente, la mayor cantidad de individuos vacunados. El segundo punto, que es un punto que puede ser controversial, pero que tanto el CDC como el Ministerio de Salud recomienda, especialmente a los individuos que tienen factores de riesgo, a utilizar un fármaco que, dado en las primeras 48 horas de comienzo de los síntomas, ayuda a evitar complicaciones de la enfermedad gripe, que se llama el oseltamivir, que esa es la droga como tal. Esto lo está recomendando el CDC, como lo está recomendando el Ministerio de Salud, y ¿Lo como lo podés han... repetir, por favor? ¿Lo podés repetir? Sí, el producto se llama técnico, es oseltamivir, y habitualmente se distribuyó en el mundo, por eso lo puedo decir con un único nombre, que fue el Tamiflu, que se utilizó mucho en la pandemia del 2009. Pero ahí es importante aclarar que la pandemia de 2009, la compra la hizo el Estado, ¿no? Es decir, que en realidad La compra, no es que vos, sí, no es que vos vas a comprarte los Celtamivir por las dudas, no, porque por ahí tenés un síntoma cualquiera y te consumís unos Celtamivir y es un tema, ¿no? Yo creo que va a haber también una política de ese tipo, no, ¿no? no, Por indicación ahí, médica. ahí viene, perfecto, ahí viene. El oseltamivir, nuestra idea desde la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica es que se debe indicar bajo receta médica. Se Claro, tiene que entregar bajo receta médica, categórico. Inclusive con el mecanismo de los antibióticos, bajo receta archivada, de tal manera claro. que a ese paciente lo vio algún médico, le hicimos el estudio para ver si tenía o no virus de la gripe, y si el individuo es diabético, hipertenso, enfermedad cardiópata, enfermedad pulmonar, entre otras, que son lo que llamamos habitualmente factores de riesgo, ahí se prescriba la droga dentro de las primeras 48 horas. Si vos la prescribís posterior, Miguel, prácticamente tiene mucha menos utilidad. Nosotros, cuando fue la pandemia del 2009, acuérdense el famoso H1N1, diríamos, este, la cepa pandémica, nosotros hicimos un estudio con el Celtamivir y vimos que realmente tenía utilidad dada precozmente, con disminución de los síntomas y disminución de la internación. Así que esta es una herramienta, la comento de esta manera porque está recomendada tanto por el CDC como el Ministerio de Salud y también el CDC Perdón, europeo. Eduardo, así me queda absolutamente claro tu ya clara explicación. Hablaste de
una sintomatología previa, algo así Sí, entendí yo. sintomatología previa, de la cual en gripe lo más común es fiebre alta, comienzo abrupto, digamos, muchos dolores musculares, puede tener resfrío de vías aéreas superiores, pero automáticamente aparece la tos. Esto sería la triada que un individuo debe consultar, diríamos, al médico. Y ahí uno puede hacer los métodos de diagnóstico rápido, ¿no? Y si dan positivo para gripe, aunque no sabemos si es el H3N2 y Sí. otro, se comienza a medicar. En Estados Unidos fue interesante. Durante una etapa, casi el 90% de los individuos que tenían gripe era H3N2 subclavo K, que sí que tiene mucha capacidad de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria inmunológica, sobre todo los adolescentes y niños. Por eso una población grande de infectados fueron niños y adolescentes, ¿no? Eduardo, ¿ahí te referís a este invierno de Estados A, Unidos? a este invierno que está todavía circulando en Estados Unidos. O sea que yo Correcto. tengo un hijo que trabaja de médico allá y ellos están viendo todavía bastantes casos de H3N2 ¿Y en Europa subclado qué K. pasó, Eduardo? En Europa fue exactamente igual, está disminuyendo, pero en algunos países todavía se está manteniendo y con las heladas y con las nevadas, esto aumenta mucho la capacidad de transmisión del virus. Lo que le da al H3N2, el subclado K, es mayor transmisibilidad, mayor velocidad para infectar, diríamos, pero aparentemente no hay mayor gravedad, por lo menos hasta ahora y si lo hay, es básicamente en los individuos que tienen factores de riesgo, ¿no? Perdón, Claro, y así le digo, ahí conviene agregar lo que se llama la enfermedad tipo influenza, que son las complicaciones asociadas al cuadro viral, ¿no? El cuadro viral con Ah, neumonías, que es más frecuente, digamos, en los dos extremos. Por eso es que lo que vos decís, la contagiosidad es mayor, la severidad de la gripe no, pero el tema de la enfermedad tipo influenza y la posibilidad de complicaciones en personas vulnerables es lo que le agrega una gravedad adicional, ¿no? Eduardo. sí, es exactamente así y podemos agregar algunos datos muy nuevos o relativamente nuevos de que la vacuna de gripe, diríamos, tiene una característica que aparentemente protege para el día de mañana de infartos o de miocardiopatías. Esto es muy importante, o sea, no solo te protege en la fase aguda para la enfermedad, sino te protege por otras causas que da el virus de la gripe, no solamente vinculado a la enfermedad influenza. Esto se ha visto, aquellos individuos que reciben vacuna todos los años tienen menos infartos y menos cardiopatía que los individuos que no se vacunan, ¿no? Vos sabés que, Esto se Eduardo, hace llama, muchos. esto se llama, perdón, efecto de la vacuna más allá de protección de la enfermedad. Exacto, vos sabés que te iba a contar eso. Yo hace más de veintitantos años estuve en una reunión que se hizo en Bariloche con el respecto a este tema de la prevención de la enfermedad, de la prevención secundaria y terciaria de la enfermedad cardiovascular, y eso fue lo que me terminó convenciendo de por qué me tenía que vacunar todos los años, ¿no? Porque en realidad hay una disminución, como vos claramente, de la incidencia de complicaciones coronarias. Incluso hay algunos que habían pensado que podía ser de utilidad en el contexto del infarto agudo de prevenir las complicaciones, eso no lo sé si se demostró, pero sí claramente lo que vos decís, la relación epidemiológica de Sí. cómo No, disminuyeron las complicaciones cardiovasculares en pacientes vacunados, cosa que es sí, interesante porque la gente siempre piensa que puede tener Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré es uno de cada 600.000 casos, digamos, de aplicación de la vacuna y la verdad que la costo-efectividad de la vacuna es muchísimo, muchísimo más alta, ¿no? Con respecto sí, a los sí. riesgos, ¿no? ¿No, Sí, por Eduardo? otro lado, viste, sí, por otro lado, se está usando ya subunidades virales, con lo cual también minimiza el riesgo de efectos Claro, adversos, especialmente Guillain-Barré. Pero también hay exacto. otra vacuna, que se está usando, que es el virus del virus sincicial respiratorio, que también se ha visto tener un efecto protector sobre eventos cardiovasculares. O sea, nos hemos encontrado, hay una tercera vacuna, pero en cuanto a los virus respiratorios son esos dos, que se ha visto que tienen un efecto tardío de meses de provocar enfermedad cardíaca, incluyendo infartos, y que vacunándose disminuyen comparado con la población que no se vacune, ¿no?
Sí, yo creo que el Y que eso, sincicial, yo me vacuné hace poco con el sincicial respiratorio porque cuando tenemos, todo lo que tenemos nietos, sabemos que una u otra vez en el año nos pescamos el sincicial seguramente, sí, y señor. entonces yo creo que es interesante, lo que todavía nadie me termina de explicar cuántas veces me tengo que dar la vacuna, porque se supone que yo me di una dosis, ¿cuándo es la segunda dosis? ¿A los 6 meses, al año? A ver, hoy se está vacunando con una dosis, ¿no? Y te Sí, dicen que con una dosis es suficiente. Hay claro. algunos datos, Jorge, que una dosis aguantaría, sería suficiente para 2 años. Ah, mira, eso es Eso es interesante, lo ¿ves? que... Porque yo creo que si la gente conociera sí. estos temas, yo creo que se vacunaría más frecuentemente. Bueno, en realidad vacuna no forma parte del, del ideario ideal, digamos, ni del gobierno ni de los órganos de difusión masiva, ¿no? En general, Claro. los órganos de difusión masiva aparecen cuando hay enfermedades emergentes que por ahí tienen poca monta, ¿no? Fíjate vos que cada vez que aparece un hantavirus salen los diarios, Sí, sí. cuando no decimos, claro, no decimos cuántos individuos se mueren este, Por gripe. por gripe, ¿no? Exacto. Claro. Así que en este instante, ya que estamos en este tema, para terminar este tema, hay otra tercera vacuna, que es la vacuna contra el herpes zóster o culebrilla, como le llamamos, que esta vacuna empezó a observarse efectos protectores más allá de proteger contra la culebrilla, que es disminuir aparentemente los accidentes cardiovasculares y en segundo lugar, los individuos vacunados tienen mayor longevidad y menores efectos adversos vinculados a la edad que los individuos que no se vacunaron. Y esto es un trabajo muy importante que salió publicado en el Journal of Gerontology hace un par de semanas, 2, 3 semanas, y creo que esto es otro dato importante para tener en cuenta. Porque si vos analizás cuánto te cuesta una vacuna y No, cuánto tal cual. evitas, uno empieza a analizar lo que dice Jorge rápidamente, de que uno tiene que empezar a pensar las vacunas desde otro punto de vista, desde otro lado, ¿no? Hoy, por Eduardo, eso hoy nosotros, sí, vos decís que Mirta Legrand es paciente tuya, más o menos. no digo que sea paciente mía, No, 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 que digo, ¿qué? no, ¿Qué? a ver, mi Telegram es genética, mi Telegram es genética, no sé si está claro. No, Viste está que hasta bien. Lo los que dice 70 Eduardo, años, claro. Lo que dice Eduardo es muy interesante porque en realidad, como bien dice, ¿no? Hay algunas personas que genéticamente tienen esta predisposición a vivir muchos años. Pero está lo que se llama, hay un libro famoso que se llama No todo está en los genes, y esto que dice Eduardo es muy interesante, que es el efecto protector que tienen algunas cosas, no para la enfermedad que tienen que proteger, sino para otras. Entonces, ah, si la incidencia de que enfermedad cardiovascular es menor en los pacientes vacunados, bueno, ahí hay otro motivo para vacunarse, digamos, sobre todo las personas de mayor riesgo. Y esto que dice Eduardo de la disminución de las enfermedades del cuadro de ataque cerebrovascular con respecto a la del zóster también, digamos, ¿no? Esto es costo eficiente socialmente, además, socialmente y para la persona, porque la persona va a vivir en mejores condiciones. Así que esto es lo que quizás la gente no lo sabe. Yo creo que, Eduardo, tenemos que avanzar con este tema. Siempre te dije que la academia está abierta, digamos, para sí, empezar a trabajar no solamente en el tema de un consenso sobre el tema de vacunación en todos los ámbitos, sino además en cómo se comunica a la sociedad, a la comunidad, la necesidad y por qué la necesidad de vacunarse, ¿no? Así que me parece que tendríamos que ir yo, pensando, yo, ya lo hablamos yo, con vos, ya lo yo, hablamos con vos, yo pero me coincido, parece que cuando vos tengas las nuevas responsabilidades, prometo que nos juntamos. claro, yo ya hablé con Marcelo Corti, que es nuestro académico Perfecto, infectólogo, y sí, también está totalmente de acuerdo. Marcelo está activo con el tema de vacunas, siempre alguna vez yo le he pedido que hiciera alguna recomendación, ¿viste? Cuando salen algunas cosas, por ejemplo, con lo del sarampión, que es algo es inconcebible que haya sí. todavía cuadros de sarampión en un país como el nuestro, donde casi no había ningún caso, ¿no? Y que claramente está relacionado con la disminución de la vacunación. Y me parece Sí, que sí. es un tema que tenemos que trabajar mucho con la sociedad, no con la comunidad médica solamente, sino con la comunidad no médica, ¿no? Que es la que tiene que conocer No, todas estas cosas que te pregunta Miguel. a ver, Miguel tiene una ventaja que tiene una esposa que es pediatra, además tiene un centro de vacunación, con lo cual lo vacunan, ni siquiera se entera de que lo vacunan Miguel, pero está vacunado. Pero me parece que es interesante que la comunidad general conozca estas cosas porque
Quizás cambie. Mirá, yo empecé a vacunarme de hecho, hace 25 años que me vacuno para la gripe. Justamente lo que más me movió fue el tema de la prevención de la enfermedad cardiovascular. Y vos me decís, yo era personal de salud, me tenía que vacunar, o sea, yo me tenía que vacunar sí o sí, pero viste, cuando uno a veces va, se vacuna Eh, con dudas, eso me convenció que era un objetivo que tenía que ser porque tenía otras ventajas, ¿no? exacto. Perdón, Lo que le Eduardo, pasa, eh, sí, herpes zóster, ¿cuántas dosis son? dos, dos dosis. Bueno, yo en mi caso, acá soy autorreferencial, me di una y me dejé estar respecto a la segunda. Bueno, Tengo, eso te previene contra el herpes, pero no contra el zóster. sí, tengo, Te tengo que tenés que, volver, tengo que volver a ¿cuánto la hace que número uno, cuánto hace que te vacunaste? 2 años, 2 años, un año. 2 años, Miguel. Podés vacunarte con, no me acuerdo, bueno, un año. Igual vos tenés el priming, la segunda dosis es el refuerzo, que sí que yo me iría a vacunar con la segunda dosis más allá del tiempo que pasó, que no es el óptimo, pero si pasaron 2 años yo me daría una sola dosis, ¿no? Claro, sí, Bueno, sí. pero entonces, para un pequeño resumen, desde mi básico Sí, conocimiento, vacuna antigripal, para llamar de alguna manera, del plan este que está, de lo que tenemos a disposición, sí, sincicial respiratorio y herpes zóster. Sí, señor. Así es. exacto, exacto. Estamos hablando de Eh, personas vulnerables, ¿no? Esto no es para un adolescente. El adolescente no tiene que darse la vacuna de herpes, supongo. no, no, la vacuna EPA está aprobada por mayores de 50 años, ojo, Claro, por no el eso. adolescente, porque el Exactamente. adolescente en última instancia, si no tuvo varicela y quiere protegerse, te tiene que vacunar con la vacuna de varicela, que es Claro, totalmente distinta a cómo está preparada la vacuna del zóster. ¿Está bien? claro. Sí, sí. ¿Me explico? Exactamente. ¿Vos crees que hay Bien. alguna gente que no está vacunada para la varicela? La varicela en la Argentina, acordate que son dos dosis. Es Sí, una vacuna que está comprendida en la General Ley de la Argentina, no por supera el eso. 70-75%. Que decir Ah, que a sí. vos te queda cada año, vamos a ser optimistas, Jorge, un 25% de la cohorte. Que dice que al cabo de 5 años tenés toda una población susceptible y ahí es donde vuelven a aparecer los brotes, ¿no? Claro. Creo que, a ver, de nuevo, ¿Y a qué creo se que este debe? ¿A qué año se debe? Porque eso está en el programa de vacunación escolar. y gratis. No, Y está en bueno, el programa de la primera dosis a los 15 meses de por eso. varicela. Y después está el refuerzo escolar, que es Claro, perfecto. ¿y cuáles son las causas de que no haya 25% de gente que no está vacunada? Yo creo que es multicausal. La primera de ellas es la facilidad del acceso, lo que se llama acceso en términos vacunológicos, que es cuán fácil me puedo ir a vacunar. Esto es lo primero. Que recordemos que en la encuesta que hicimos con la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica, el 87% de nuestra población se vacuna en el sistema público. Claro, Claro, entonces si el sistema público, los vacunatorios cierran al mediodía, no atienden sábado y domingo y feriado, las madres que trabajan se le hace muy difícil de llevar a vacunar a los chicos. Esto es lo primero. Lo segundo es que el acceso no logramos vacunar en las escuelas, que eso es un tema que alguna vez lo vamos a discutir y popularizar. y yo me acuerdo, a Este, mí me vacunaron en la escuela, me vacunaron, no te vacunaban en la escuela, te vacunaba en una escuela más grande. Yo me acuerdo que yo iba a una escuela más o menos chica y tenía que ir a una que me claro, quedaba una cuadra. exacto. Exactamente es lo mismo a nosotros, lo que me pasó a mí. Después viene lo que vos planteaste. Bueno, duda para vacunarme, no sé, esa duda, esa vacilación. Eso que hoy modernamente se llama el vocablo inglés hesitancy, que es Sí, sí, reticencia, vacilación o duda a vacunarse, que eso claro. es un tema que sí tiene un rol muy importante de los médicos, porque a quien le va a preguntar siempre, alguien va a ser básicamente al médico. Eso, diríamos, es clave, porque por más que salga en los diarios, si uno tiene dudas, el quien le puede responder esto es básicamente el médico de cabecera o el sistema de salud. Esto para ¿Qué, mí qué- es qué clave y porcentaje? esto es un tema que en Argentina no está bien estudiado el porcentaje de reticencia.
Yo te iba a Para preguntar, COVID, ahora nos tenemos que ir al corte, pero ahora cuando volvamos, te voy a preguntar cuál es la resistencia en los profesionales de la salud de indicar la vacuna. Nos vamos al corte, Miguel, y volvemos enseguida. Yo le tiro también la segunda. Eh, Sincicial respiratorio, ¿a partir o hasta qué edad el grupo etario? Para la vuelta. muy Dale, bien, esperamos la nos vamos y vuelta. volvemos un ratito. Gracias, Bárbaro. Eduardo. Gracias, Jorge. No, por nada, por nada. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, transcurrido el corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. Jorge. Bueno, gracias, Horacio. A ver si está Eduardo. Está ahí, Sí, estoy escondidito. Sí, Ahí está. está Bueno, Eduardo. habíamos quedado en dos cosas, Horacio. La primera es cuando vos hablabas de la resistencia, de la resistencia a la vacunación o la ejercita en sí famosa. eh, Uno entiende por ahí esto en la comunidad que no conoce todas las ventajas, pero me parece que también hay profesionales de la salud que tienen cierta resistencia o reticencia a indicar la vacuna, incluso entre los pediatras, ¿no? ¿Esto es así o me parece a mí? Hay un grupo de médicos que forma parte de los grupos antivacunas, luego de esta parodia digamos, totalmente desafortunada de esas jornadas que se hicieron en la Cámara Sí, sí, Legislativa. Este, eso fue tremendo, eso fue tremendo. exacto, fue tremendo. Ahí había médicos en primer lugar. El número exacto de cuántos médicos no quieren vacunar no se sabe, porque esto es muy difícil que salga de una encuesta, porque generalmente uno se protege. ¿Está bien? Claro, sí. Sí se sabe que en general la población tiene reticencia alrededor de un 5, 8, quizás 10%. En Argentina, nosotros estamos tratando de hacer una encuesta sobre ese aspecto, porque es un dato que en la Argentina no está. Porque uno habla del índice de confianza de las vacunas, pero el índice de confianza de las vacunas no plantea el tema de las dudas o de las vacilaciones, sino que el de confianza es si las vacunas son importantes para los chicos, si son seguras, diríamos, y si son eficaces. En cambio, sí se hizo cuando la época del COVID a nivel mundial. Y la vacuna de COVID planteó reticencia hasta un 20%, Jorge, para que vean la magnitud, ¿no? De una enfermedad pandémica que se murieron millones de personas, en Sí, Argentina claro. más de 130.000, ¿no? Sí, no, es inaceptable. Bueno, ahí había mucho tema con el tema de las vacunas de ARN, ¿viste? De la modificación de Bien, genética, ¿no? Que está eso, bien. algún americano importante, no me acuerdo quién fue, pero insistía en el tema de las complicaciones que iba a haber con la modificación genética a través de la vacuna de ARN, que la verdad que Bueno, nunca se mostró nada. el actual secretario de Salud de Estados Sí, Unidos fue un crítico de la vacuna de mRNA. Ahora, sí, sí, paradójicamente, yo cuando fui a Estados Unidos, hasta algo fácil, yo tenía que ir a una universidad, no por un proyecto, no estaba vacunado con la vacuna Sputnik. Me tuve que vacunar con la vacuna de Pfizer. Perdón que no me el laboratorio, pero me sí, tuve sí, que obvio. vacunar para poder acceder al lugar donde circulaban chicos y gente, ¿no? ¿Me Claro. explico? No reconocieron la vacuna Sputnik
ni No, tampoco la reconoció nunca la OMS. No sé si sabía. no, claro. La OMS nunca reconoció la vacuna de origen ruso, la Sputnik. Así que me tuve que ir a vacunar para poder entrar. Fue muy Mira, interesante. yo tengo 8 dosis de la vacuna, ¿no? Tengo dos Sí, Sputnik, dos Moderna, dos Pfizer y dos Arvac. La última sí, el año pasado. sí, Y la verdad que uno no sabe, sí. no sabe No, con ese menjunje. a ver, voy a entrar brevemente en COVID porque Argentina usó un cóctel de vacuna, por las causas Claro, que fueron. Usó Sputnik, dos chinas, AstraZeneca, que fue una AstraZeneca, vacuna que fue un AstraZeneca. desastre, y Sí, después en septiembre del 2011, del 2021 fue cuando entraron las vacunas de Pfizer y Moderna, las de mRNA. claro, ¿Está la de bien? RN. Sí, Claro, exacto. Y el otro tema es que el problema que tenemos nosotros con la vacuna disponible hoy en la Argentina, tanto nacionales como importadas, que están usando una variante, un linaje viejo, claro, sí, sí, ya no es más que JN. circuló hace 2 o 3 años. Hoy no representa más del 3%. Estados Unidos está vacunando ya con la variable tipo Frankenstein, para que entendamos, ya está vacunando con linaje mucho más actualizado. Y eso es Claro, lo que, sin querer meterme en políticas de salud, es lo que, si uno va a decir, si la vacuna de COVID hay que seguir dándosela, creo que hay que ofrecerle a la gente la linaje más actualizado. Yo tengo una opinión con la vacuna de COVID, que es, yo creo que es una vacuna que tendría que estar en el calendario nacional, porque claro. hoy es volitiva. Vos te Escúchame, vas a Edu. querer vacunar y te vacunan, donde hay vacuna. Claro. Sí, sí. ¿Y la Arvac? ¿Qué opinión tenés del Arvac? La verdad que es una vacuna recombinante, tiene un mecanismo distinto con respecto a la mRNA, usa también un linaje antiguo y creo que y le faltan datos en chicos, en individuos menores de 18 años, que Ajá, eso también está aceptado. Yo en su momento recomendé en algunas reuniones que había que hacer estudios en pediatría adolescente para ampliar el claro, rango, diríamos, en esto, ¿no? Este, en los datos que hay de los estudios es una, una vacuna adecuada, digamos, no hay, digamos, pero ¿qué pasa? Y honestamente, Jorge y Miguel, la mRNA tiene millones, por no decir billones, de dosis aplicadas, con lo cual claro, el margen de seguridad y el margen de eficacia lo tenés escrito, no sé si está claro. claro. Sí, sí. Y Jorge, Jorge, una cosa que te iba a decir, digamos, es que hay toda una cantidad de enfermedades emergentes, digamos, como la viruela símica, como por ejemplo la gripe aviar y todas estas cosas que se escucha, digamos, se escucha circular, digamos, creo que la vez pasado hubo un caso de gripe aviar en un mamífero. ¿Qué se supone que va a pasar con esto, digamos? ¿Qué es cuál es el futuro, digamos, de las enfermedades emergentes que vos ves más complicado? Bueno, desde el punto de vista de riesgo de pandemia, vos la tocaste rápidamente, que la gripe, el virus de la gripe aviar se adapte al epitelio Bueno, del mamífero y se quede del hombre. Porque, diríamos, hoy por hoy, los virus de influencia humana, diríamos, se unen a unos receptores de puentes especiales que son específicos. El puente que tiene para unirse el virus aviar no lo tenemos nosotros, le falta la otra parte del puente, ¿está bien? Y solamente lo adquirís si vos tenés mucho contacto permanente con las aves, que es el ejemplo claro, de China con las aves de corral que prácticamente conviven en la familia, ¿está bien? claro, sí, sí, Ahora, hay un virus de gripe aviar, el H5N1, que es el que preocupa porque dio enfermedad en mamífero y en un chico, de todo el resto en un chico solo, hasta ¿y ese ahora. chico se contagió de dónde? Se contagió de yendo así a lugares donde había aves o pájaros y demás. Sí sé, y permita dar el nombre del laboratorio, que Pfizer está trabajando o tiene ya un desarrollo importante de una vacuna de gripe aviar, que no es un tema menor, porque cuando vos hablas
con organismos internacionales, te dice el riesgo de próxima pandemia es que el virus aviar se Claro. adapte al epitelio, al receptor, mejor dicho, Claro, a lo que nivel, tiene a el nivel hombre no es bronquial. gripe aviar, lo que tiene el hombre no es gripe aviar, sino que tiene gripe humana de una modificación de la gripe aviar, digamos, ¿no? Sí, son puentes, dos, tres, dos. Tiene distintos. El puente para la gripe humana es un puente. Y hay otro puente, como si uno fuera de cemento y otro de madera, para la gripe aviar. Y ¿Me se puede explico? combinar la gripe, digamos, este proyecto que tiene Pfizer, ¿se puede poner en la plataforma de la gripe común, digamos, de la vacuna de la gripe común, o tendrá que ser dos Que- vacunas? Creo que van a tener que ser dos vacunas porque creo que la mecánica que están usando es la de mRNA. Es decir, que todavía no hay buenos estudios para que se adapte a las dos. Fíjate que gripe y virus inicial respiratorio se trataron de colocar una vacuna y todavía no ha sido Claro. lo óptimo, ¿no? Diríamos. Acá Pero lo que ideal sería que COVID, gripe y sincicial estuvieran juntas, ¿no? Porque ahí mata a tres pájaros de un tiro. es lo ideal. Hoy por hoy todavía eso no se ha logrado y eso es. Otros virus que por ahora son candidatos a hacerte enfermedad eh, sistémica, por supuesto lo que da, el ébola. El ébola es un virus realmente de enorme transmisibilidad y de muy alta mortalidad, pero está por ahora cantonado, diríamos, lamentablemente en los países africanos, donde se está implementando vacunación, ¿no? En Y este por qué crees que aspecto, ¿no? está ahí y no sale, digamos? ¿Por qué no hubo ningún escape, digamos, del virus? ¿Cuál sería? Porque yo siempre pensé, ¿no? Estos virus así de alta mortalidad, digamos, como pasó con el MERS, ¿viste? Que el MERS Sí, se desarrolló en en Medio Arabia Oriente. Saudita, en Arabia Saudita. Claro. Y de pronto terminó, ¿no? Y vos decís, y se Sí, quedó ahí, y vos decís, ¿y esto qué pasa? Porque el MERS tenía una mortalidad de 40% más o menos, ¿no? Si yo sí, no me en equivoco. general, sí, el mar tiene una mortalidad. En general, primero no tenés el reservorio, que es el primer punto, ¿no? En el caso de ébola, no es el humano, sino monos que se infectan, ¿no? Y transmiten. En el caso del MERS, nadie sabe por qué, prácticamente desapareció, aunque sigue habiendo casos esporádicos, especialmente los que tienen contacto con camellos. ¿Me explico? Pero no es de la magnitud del brote que ocurrió hace unos años. Diríamos, acordate que fue después del primer brote de SARS, ¿no? De Claro. coronavirus, Bueno, exacto. sí, El segundo fue el MERS y el tercero fue claro, el el, SARS-CoV-2. el COVID-19, exacto. Yo Perdón, me, que- me causa gracia lo de camello. Yo estuve en Israel hace unos días porque nos invitaron a un programa, digamos, para trabajar en emergencias y eso, y nunca vi tanto camello en mi vida, así que, digamos, el camello es un elemento habitual y sobre todo para el turismo, porque vos vas y viste que el turismo, Le gusta este, subir a los camellos. no, a mí no, porque, Acordate, claro, acordate que la comunidad israelita, en israelita tiene una franja muy importante que vive en Israel de beduinos nómades. sí, claro, Hay sí, sí, beduinos nómades que viven en Israel, diríamos, ¿no? Que se atienden en hospitales de Israel, te quiero aclarar, sí, ¿no? sí. Para que Por eso a mí me llama la entendamos atención. lo que siempre hablamos en privado, una salud, ¿no? Una salud, Jorge, por eso, claramente, yo creo que claramente, digamos, por eso te lo preguntaba, porque Ah, claramente el tema de una salud es impactante, porque vos ves que en realidad, si vos no te ocupás de las enfermedades animales y no te ocupás del cambio climático, porque el cambio climático y el cambio de los ecosistemas lo que hace es que los animales domésticos con los animales que no son domésticos se empiecen a juntar, desaparece el ecosistema, aparecen nuevos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo era jurado de un concurso de mujeres en la ciencia internacional, y me acuerdo que una de las que ganó era una keniata que tenía experiencia en los primates, ¿cómo se llaman? En los monos superiores, digamos, ¿no? Y yo decía, claro, tienen tantos monos superiores y además tenían toda una colonización. Es impresionante la colonización que tienen los monos. Los monos grandes tienen, los gorilas y todos ellos tienen una cantidad de colonización eh, importante. Y estos cambios de los mirá, ecosistemas lo que hacen es eh, exponerte, digamos, a estas enfermedades que habitualmente mirá, no, ¿no? sí, yo estoy Jorge, trabajando mucho en tengo, esto, sí, tengo que pero interrumpir. quiero terminar esto. Si vos analizás las enfermedades transmisibles que estaban ocurriendo,
Sí, parten de dos grupos grandes. Los insectos, básicamente mosquitos, Claro, diríamos, y la desforestación, que claro, han migrado roedores y eventualmente murciélagos a zonas donde antes no claro. se justificaba, ¿no? O no estaban, porque el ecosistema le favorecía, ¿no? Sí, vos fíjate que el 70% de las enfermedades emergentes son zoonóticas. Por supuesto, por Y eso supuesto, creo que eso tiene un impacto muy grande, digamos, en todo lo que tiene que ver con las enfermedades, con la previsión de nuevas enfermedades, ¿no? Trabajar con este por tema de la supuesto. zoonosis. Yo la verdad que he Y, aprendido mucho de los veterinarios y de los sí, agrónomos, sí, porque yo, es yo un he placer. trabajado bastante en esto y estoy trabajando porque, mirá, los mosquitos creo que transmiten nueve virus, los mosquitos, nueve. Sí, Si lo vas contando está. Y los roedores transmiten no menos de cinco enfermedades, claro. no menos No, de por claro. eso. cinco. Yo Ahí creo está el que, Hanta, ahí está la claro. fiebre hemorrágica, ahí está leptospirosis, ¿no? Ahí Bueno, está la fíjate, la enfermedad. vez pasada yo escuché un informe creo que de la UBA, del director de la UBA de leptospirosis, del tema de la relación que tienen las ratas con la basura en la provincia de Buenos Aires, donde se junta la Total, basura, que la rata, total. digamos, orina sobre la basura y ese líquido que sale de la basura, donde pasan la gente caminando, y él dice una cosa, en los barrios carenciados, los pibes andan en patas porque no se guardan las zapatillas para Claro, salir. Así claro, que vos claro. fíjate cómo son cosas que tienen que Sí, ver sí, sí. básicamente, a ver, si vos querés prevenir la leptospirosis, no solamente tenés que hacer el tratamiento, y tenés que hacer, sino que tenés que hacer sacar los basurales, sacar No, la rata, digamos, hay todo un tema de que tiene que ver definitivamente, más con una Usted, salud. definitivamente. no, Miguel, tengo que interrumpir, perdón, con todo respeto. Tengo una pregunta de un radio escucha, si puedo interrumpir a Jorge y a Eduardo. Eh, ¿Qué impacto real tienen ciertas vacunas? Me ponen HPV, por ejemplo, hepatitis B o en desarrollo ADN y ARM, como el melanoma y otras formas de cáncer en la prevención efectiva de ciertas enfermedades oncológicas y la reducción a futuro del gasto en salud vinculado a su alta incidencia. bueno, la vacuna de HPV es una vacuna fenomenal porque evita seis cánceres, de los cuales el más prominente es el cáncer de cuello uterino, que es el segundo cáncer en frecuencia en la mujer, luego de el Vamos. de mama. Primero es el de mama y segundo cáncer de cuello uterino. Diríamos, hepatitis B es la segunda vacuna que evita cáncer, dado con grupos significativos del cáncer de hígado, lo previene la vacuna de hepatitis B. Ambas vacunas, paradójicamente, se dan gratuitamente en nuestro calendario nacional, a pesar que la vacuna de HPV, diríamos, no se aplica más del 50-60 de los casos cuando haces el promedio entre varones y mujeres. Con respecto a otras vacunas, hay toda una línea de vacunas que se llaman vacunas terapéuticas, que son vacunas que se están aplicando para aminorar o disminuir, digamos, el cáncer. La primera de ellas fue la vacuna BCG, que en Argentina está en el calendario nacional, dada en dosis diferentes, mayores dosis, es una muy buena terapéutica para el cáncer de vejiga. Este es el tema. En la segunda, hay vacunas que se están estudiando junto con anticuerpos monoclonales para el tratamiento de melanoma. Que sí que las vacunas, diríamos, van ampliando su indicación. Hace 20 años, 30 años, cuando estudiábamos con Jorge en la facultad, nos enseñaban que eran para los chicos. Nos olvidábamos de los adultos, después aparecieron los adultos mayores, después aparecieron los adolescentes y en el medio aparecieron las mujeres. Vacunamos a las mujeres para que los chicos queden protegidos, ¿no? Así que fíjate vos todo el espectro de vacunas. Pero para que tengamos una idea, y prometo que vamos a hacer algo este año con la academia, en el año 2023 se dejaron de aplicar en los primeros 18 meses más de 2 millones de dosis Claro. de algunas de las vacunas que hay que dar. Y en el año 2024 disminuyó eso, pero está más de 1.700.000 dosis. Quiere decir
que las vacunas que se da una sola dosis, Miguel. Hay Sí. individuos que no se vacunaron, como es la vacuna de hepatitis A, que es una sola dosis. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Diríamos, creo que así como es una buena medida haber adelantado la distribución y vacunar para gripe, que yo creo que es muy buena, creo que hay que seguir trabajando en otros aspectos, porque si no, además, no solo no protege enfermedades, sino que es un gasto enorme de dinero, ¿no? Obvio, Eduardo, claro. lo último para mí, así Jorge Sierra, me llama mucho la atención, o sea, positivamente, que en el tema vacunatorio se esté pasando de la prevención, corregime si me estoy equivocando, prevención, promoción de la salud, al aspecto curativo, o sea, al aspecto de encarar la patología, o estoy equivocado en este concepto. De las vacunas que conocemos, a ver, que es una pregunta, con concepto preventivo a distancia, hoy comentamos tres: sincicial, Eh, gripe y la vacuna del sósten. Con concepto de terapéutica, la discusión que está es a los individuos que tuvieron, diríamos, carcinoma de cuello uterino o algunos de los predecesores, carcinoma uno 2 3, indicarles la vacuna para evitar que se enfermen de vuelta porque se pueden enfermar por otro virus. Porque acordate que el virus de HB a vos te protege, diríamos, para los virus que te das. Por eso, la vacuna más moderna que cubre para nueve diferentes tipos de virus de HPV. Entonces hay uno que se llama indicarlo para evitar que se vuelva a enfermar, ¿no? ¿Y el melanoma? Y melanoma es para el tratamiento puro, Claro. tratamiento puro. Edu, con Eh, respecto a la vacuna antineumocóxica, ¿no? Salió una nueva vacuna. ¿Qué pasa con los que están vacunados con las vacunas anteriores, que tienen dos dosis de las vacunas anteriores? ¿Tienen que darse una nueva? ¿No hay que darse? Porque en realidad se decidía que no era necesario lo que tenían las dos vacunas previas, a pesar de que lo que tiene cubierto, digamos, la nueva vacuna no es exactamente igual a los anteriores, ¿no? bueno, nosotros estamos haciendo un estudio que la primera parte ya terminó. Es un estudio nacional de 8 centros. La vacuna de 13 valentes, que cubre a 13 primos, que nosotros le llamamos serotipos de neumococo, cubre hoy por hoy el 30%. Datos fuertes, ¿eh? Lo hemos publicado, ya está. Entonces, ahora se extiende el estudio para, eh, para ver cuánto protege la vacuna 20 valente, que es la nueva. Sí, sí. Ya en el estudio previo, entre la 13 y la 20 cubre 61%, mientras que la vieja vacuna cubre solo el 30%. Quiere decir que hay que vacunarse con la de 20, ¿está bien? Y ahora vamos a analizar, a cabo de estudio de 3 años, cuánto cae el impacto de enfermedades prevenibles con la nueva vacuna. Yo creo que es un avance, yo no tengo discusión en eso, lo mismo, ¿no? No hay discusión en este aspecto, y yo la promuevo. El adulto también se la puede poner y es hoy por hoy una sola dosis. Eso El es adulto independiente, mayor, independiente de las dosis previas. Es decir, si vos tenés sí, dos dosis independiente de previas. la dosis previa, porque vos le estás agregando 7 serotipos más. Le estás agregando 7 primos de neumococo para protegerlo, ¿no? ¿Y tenés idea de los efectos adversos? Pues yo me acuerdo que las vacunas, aparte del dolor que te producía cuando te la aplicabas en el músculo, cosa que no me había pasado con ninguna vacuna, digamos, de tanta molestia, los efectos secundarios, por lo menos las primeras 48 horas, son más frecuentes, me parece, ¿no? A ver, en chicos esto no se ve, digamos, No, claro. básicamente. En adultos se ve un poco más, sobre todo en muchas reacciones locales, que esto es cierto, diríamos, ¿no? Pero son menores que la vieja vacuna de 23 serotipos que no tenían la calidad y el tipo de construcción, de preparación que tiene la de 20. ¿Me explico? Ahora, como manifestaciones generales puede haber un poco de fiebre y un poco de dolores musculares, pero no mucho más de eso, ¿no?
Sí, sí. ¿Me O sea que explico? vos recomendás, independientemente del tiempo de las anteriores. No, yo no tengo duda de esto. Digamos, algunos dicen dejar pasar 6 meses y después date la vacuna. ¿Me explico? No, Si pero yo estoy querés. hablando de años. Yo estoy hablando de años, pero yo me la di hace muchos No, años. no, de años no, 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 no. Yo me vacuné sin ninguna duda de esto, con la de 20, ¿no? Sí, Mi pareja se vacunó y tuvo más efectos adversos que yo. ¿Está bien? claro, y te quería matar, y te quería matar. Por eso, está Sí, bien. bueno, pero yo creo también lo mismo. Bueno, me parece que es interesante lo que decís. Yo creo que el tema de la vacuna para el neumococo es algo eso es lo que tiene que ver con la enfermedad tipo influenza, digamos, ¿no? En Sí, algún momento exacto. se dijo, en algún momento se dijo que cuando vos tenías una neumonía neumocóxica con un herpes en el labio, en realidad la neumonía, dentro de la neumonía también estaba el herpes, que es decir, que tenías un Es, herpes, una sí, neumonía herpética más eh, una neumonía sí. bacteriana. No sé si es así, ¿no? No, hoy se sabe que el herpes estaba acá. El que pasa es que el herpes, una vez que hace la primera enfermedad, que es la gingivitis, el herpes Sí. labial, queda acantonado como si fuera un santuario. Y cuando haces neumonía neumocóxica o meningitis por meningococo, la aparición del herpes Es un es marcador. una manifestación de una reactivación, pero los viejos maestros decían, cuando aparece el herpes porque se está curando. Claro, tal cual. Bueno, nos quedan algunas cosas, pero ya estamos por cerrar. Me gustaría que hicieras un llamado, digamos, a la comunidad para que se vacune y por qué, digamos, por qué importa que la comunidad conozca y se vacune activamente. Bueno, en primer lugar, porque las vacunas han prevenido millones de muertes a nivel mundial desde que se fabricaron. Vea el ejemplo más conocido, la poliomielitis, parálisis infantil, que a un individuo lo dejaba prácticamente paralítico toda su vida, ya sea de una pierna o de las dos piernas, prácticamente ha desaparecido en el mundo. Es la próxima enfermedad que va a ser erradicada. Tercero, digamos, es que uno tiene que vacunar a los chicos para que queden protegidos de por vida en la mayoría de las vacunas. Y cuarto, en los adultos, las vacunas no solo previenen muerte, sino que evitan a través del tiempo fenómenos cardiovasculares y neurológicos, diríamos, que se evitan y uno puede vivir, diríamos, una, una, Una este, vida mejor. claro, una ancianidad mucho mejor y mucho más activa, ¿no? Bueno, Edu, como siempre, muchísimas Déjame gracias. que Ya tenemos. termino por una frase. Yo tuve un tío muy querido que hizo un herpes zóster anal. ¿Me explico? Por el, Sí, sí, tuvo 5 meses durmiendo parado por la neuralgia posherpética que tuvo. claro, sí, tal cual. Sí, sí. Bueno, Edu, muchísimas gracias. La verdad que un placer como No, siempre. gracias a ustedes. Seguimos Tenemos, trabajando, tenemos mucho trabajo por delante, así sí, que pensamos y Miguel, gracias, que querés cerrar vos, nos vamos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias, Jorge, gracias, Eduardo. Una gran motivación escucharlos y después lo difundimos por todo el país y sistema de salud El universo. y el universo. gracias, Hasta luego por invitarme. Muchas gracias. Chao, Edu. Chao, chao.